Continuidad y discontinuidad de una función. Bien, es un concepto inicialmente muy sencillo de entender. La definición para andar por casa nos dice que una función es continua cuando podemos dibujarla sin levantar el bolígrafo del papel. Por ejemplo, tenemos un eje de coordenadas, esto es la gráfica de una función, podría ser perfectamente una parábola convexa, y es evidente que yo puedo dibujar la gráfica de esta función sin levantar el bolígrafo del papel. No está rota, es continua. Luego, en base a la definición que hemos dado, es muy sencillito entender que esta función es continua. Pasamos a esta función, eje de coordenadas, y vemos una función, pero que a la hora de dibujarla es evidente que no puedo dibujarla si no levanto el lápiz del papel. Por lo tanto, vemos que es una función discontinua. Podríamos decir que su gráfica está rota, por lo tanto es discontinua. Entonces el concepto intuitivo de lo que es función continua y discontinua, pues habéis visto que es un concepto muy sencillito. Pero lamentablemente a los matemáticos eso pues como que les produce un poquito de risa, Nos quedamos con la idea de lo que es continua y discontinua respecto de si levantar o no el lápiz del papel, pero para los matemáticos eso es como una especie de cuento de Caperucita. Y para un matemático una función es discontinua en un punto si suceden las siguientes cosas. Prestad atención porque inicialmente es un tema un poquito complicado. Fijaros, si yo quiero estudiar la discontinuidad de una función en un punto, lo primero que tengo que hacer es localizar el valor de x que voy a simbolizar con A. Es decir, debo localizar en qué lugares, en qué valores de x, que lo simbolizo con la letra A, la función está rota. Bien. Segunda cuestión. Una vez que yo tengo localizado ese valor de x que hemos llamado A, donde veo que la función está rota, debo proceder a hallar la imagen de ese valor de x, es decir, f de A. Tercera cuestión. La primera vez que se ve resulta pues como si estuviéramos estudiando arameo, pero al final es sencillo de entender. Los matemáticos, una vez que han localizado el valor de x donde la función está rota, una vez que han hallado la imagen de ese valor de x, proceden a hallar lo que se llaman límites laterales. Y para empezar, deciros que los límites laterales se expresan de esta forma. Este es un límite lateral y este es otro límite lateral. Y fijaros en algo curioso. Aquí pone que la x tiende, significa esta expresión, la x tiende a ese valor de x, recordad, el valor donde la función era discontinua lo hemos llamado A, entonces la x tiende a A por la derecha, significa esto, límite de la función cuando x tiende a A por la derecha, y el límite de la función cuando la x tiende a A por la izquierda. Entonces, de momento, nos quedamos con que existe un concepto dentro del estudio de la discontinuidad de una función que se denominan límites laterales, que se expresan de esta forma. Repito, me acerco por la derecha, me acerco por la izquierda, pero que de momento para nosotros no tiene ningún significado porque no sabemos qué son, de momento. Y cuarto y último punto. Se supone, vamos a recordar que hemos visto en la gráfica en qué valor de x, que lo hemos llamado A, la función es discontinua. Se supone que hemos hallado la imagen de ese valor, la imagen de A. Y se supone que hemos hallado los límites laterales. Pues bien, si el valor de esa imagen que hallamos en el punto 2 es distinto del valor de los límites laterales, entonces decimos que la función es discontinua en ese punto. Es decir, no me es suficiente decir que una función es discontinua en un punto diciendo que está rota. Eso es, en rigor matemático,
una estupidez. Lo que debo hallar es la imagen en ese punto, los límites de la función, llamados límites laterales, en ese punto, y observar si toman igual o distinto valor. ¿Que la imagen es distinta de los límites? Función discontinua. Y voy a intentar explicar esto ahora con un ejemplo concreto para ver cómo, a partir de la gráfica de una función, podemos hallar tanto la imagen como los llamados límites laterales. Vamos con ello. Veamos. Yo tengo aquí tres ejes de coordenadas donde aparecen las gráficas de tres funciones. Esta es la gráfica de una función, tenemos aquí la gráfica de otra función y tenemos aquí la gráfica de otra función. Pues bien, vamos a prestar atención a esto porque es determinante para estudiar la discontinuidad de la función. Fijaros, si recordamos de antes, lo primero que debo hacer es ver en qué lugar del eje X la función es discontinua. Y eso es tan sencillito como mirar. Si yo miro a esta gráfica, es fácil entender que en este puntito está rota. Es decir, donde la X vale 1, esta gráfica es discontinua. Miro esta gráfica y vuelvo a observar que donde la X vale 1, pues hay problemillas. Aquí falta un punto y arriba está puesto. Y la gráfica de esta función igualmente, donde la X vale 1, veo que está rota. Por lo tanto, recordamos antes, dijimos, primer paso, vamos a ver en qué valor de X la gráfica está rota. Y ese valor de X genéricamente se llama A y en nuestro caso toma el valor 1. Luego ya hemos localizado a nivel gráfico, es decir, viendo la gráfica de la función, en qué punto la función es discontinua. Segunda cuestión. Recordamos de antes, una vez hallado el punto donde la función es discontinua, tenemos que hallar la imagen de ese valor. En este caso sería la imagen del 1. Evidentemente en cada caso va a dar distinto. Entonces de momento repaso los conceptos de antes. Imagen del 1 en este caso. Y tercero, deberíamos hallar los llamados límites laterales. Los límites de la función cuando la X tendía a A por la derecha y a A por la izquierda. Pero en este caso A toma el valor 1. Luego cuando X tiende al 1 por la derecha y el límite lateral, el límite de la función, cuando la X tiende al 1 por la izquierda. Pues bien, tenemos preparada la gráfica de la función en cada caso y tenemos aquí preparado un recuadro para hallar las correspondientes imágenes de 1 y los límites laterales. Y se procede de la siguiente forma. Empezamos. Vamos con la gráfica A. Primero, imagen del 1. ¿En qué consiste hallar la imagen en este caso del 1? Muy sencillito. Nos situamos donde la X vale 1 exactamente. Es aquí. Y vemos qué valor toma la Y. No hay gráfica por abajo, sí hay por arriba, pero observo que la imagen donde la X vale 1 teóricamente es 2, pero el punto está hueco, es decir, no entra. Por lo tanto, el 1 no tendría imagen. Imagen del 1 en la función A no existe, porque vemos que el puntito está hueco. Bien, vamos a ver los límites laterales. Un poquito más complicado. Mirad, tengo que hallar el límite de la función cuando la X tiende al 1 por la derecha. Significa lo siguiente. Como pone el 1 con un más encima, me están diciendo que me sitúe por la derecha del 1, próximo a él. Por ejemplo, en este caso, si me sitúo por la derecha del 1, el 1 está aquí, me sitúo por su derecha próximo a él, y hallar el límite de la función cuando me acerco al 1 por la derecha significa que me voy a ir acercando hacia el 1 y según me acerco voy viendo hacia dónde van los valores de Y. Me voy acercando al 1,
me voy acercando al 1, me voy acercando al 1, me voy acercando al 1. Luego veo que cuanto más me acerco al 1 por su derecha, los valores de i se van acercando hacia el valor 2. Luego repito, cuando me voy acercando al 1 por la derecha, la i se va acercando a 2. Y para hallar el límite no tenemos que llegar hasta el 1. Es decir, tengo que ir viendo hacia dónde van los valores de i. Y los valores de i veo que se van aproximando hacia el 2. Luego el límite de la función cuando la x tiende al 1 por la derecha decimos que es 2. Porque repito, para hallar los límites laterales no se debe llegar hasta el numerito hacia el que me acerco. Porque si llegara al número ya no estoy hallando el límite, estoy hallando la imagen. El concepto de límite es distinto. En este caso es 2. Vamos a hacer todos para ver si al final entendemos bien el concepto. Límite de la función cuando la x tiende al 1 por la izquierda. Misma historia. Me sitúo por la izquierda del 1. El 1 está aquí. Por ejemplo, me sitúo en este punto. Y me tengo que ir acercando cada vez más hacia el 1. Y según me acerco hacia el 1, voy a ir viendo hacia dónde va el valor de i. Y es evidente que igual que en el caso anterior, según me acerco, la i va acercándose hacia 2. Luego decimos que el límite de la función cuando la x tiende al 1 por la izquierda es 2. Y curiosamente observamos que la imagen de 1 no existe, los dos límites laterales son iguales, por lo tanto, como la imagen no es igual a los límites, la función decimos que es discontinua. Vamos con el caso de la gráfica B, similar a la anterior. Entonces empezamos. Imagen del 1 en esa función. Muy sencillito. Repito, para hallar la imagen me sitúo en este valor de x, concretamente aquí, y miro exactamente en este punto cuánto vale la i. Por abajo no hay función, por aquí sí. Este no puede ser porque está hueco, pero esta sí es su imagen. Luego la imagen del 1 en esta función es 3. Imagen del 1 le corresponde a la i el valor 3. En el caso B, imagen de 1, 3. Y vamos con los límites laterales que son un poquito más liosos. Veamos. Misma historia. Límite de esta función, el límite de esta función, cuando la x tiende al 1 por la derecha. El 1 está aquí, me sitúo por su derecha y me voy acercando al 1 a la vez que miro hacia dónde va el valor de i. Y evidentemente el valor de i, según me voy acercando, tiende a 2. Repito, según me acerco yo al 1, la i se va aproximando cada vez más al 2. Y repito lo de antes. No tengo que llegar hasta el 1 para hallar el límite. Porque si llego al 1, ya no estoy hallando el límite, estoy hallando la imagen. Simplemente me voy acercando. Y veo que cuanto más me acerco al 1, la i va tendiendo hacia 2. Luego el límite de la función cuando x tiende al 1 por la derecha, como en el caso anterior, sería 2. Límite cuando la x tiende al 1 por la izquierda. Misma historia. Aquí tenemos el 1, me sitúo por su izquierda y me voy aproximando hacia el 1. Según me aproximo, veo que la i cada vez va más hacia el valor 2. Luego el límite por la izquierda volvería a ser 2. Y lógicamente, el valor de la imagen es distinto del valor de los límites, por lo tanto, función discontinua en ese punto. Y vamos con el último caso. Bien, misma historia. Primera cuestión, vamos a hallar la imagen del 1 en el caso C, que es esta gráfica. Para lo cual, el cálculo de la imagen, nos situamos en este valor de x, la x vale 1 en este punto, y vemos en este punto el valor que toma la i exactamente. Podría haber dos soluciones. Esta podría ser una y esta podría ser otra. Evidentemente este punto está hueco, luego cuando la x vale 1, este punto no entra, sería este, la i vale 2. Imagen del 1 en el caso C sería 2.
Vamos con los límites laterales. Es distinto a los casos anteriores. Voy a hallar el límite de la función cuando la x tiende al 1 por la derecha. Aquí tenemos el 1, nos vamos a situar por su derecha, por ejemplo aquí, y me voy a ir acercando al 1 a la vez que voy a ir viendo hacia dónde va el valor de y. Y fijaros porque por arriba no hay función cuando me acerco al 1 por la derecha. Yo debo mirar hacia abajo. Entonces, cuanto más me acerco al 1, veo que la y se va acercando cada vez más a este valor, que es menos 1. Luego repito, cuando me acerco al 1 por su derecha, la y va acercándose hacia el menos 1. Por lo tanto, decimos que el 1 por la derecha, en este caso el límite sería menos 1. Vamos con el 1 por la izquierda. Límite de la función cuando la x tiende al 1 por la izquierda. Tenemos el 1 aquí, su izquierda está en este lado y por ejemplo me sitúo aquí. Y en este caso debo ir mirando hacia arriba, que es donde está la gráfica de la función. Entonces yo, según me acerco al 1, si voy viendo hacia dónde van los valores de y, es evidente que los valores de y tienden hacia 2. Luego en este caso, el límite cuando me acerco por la izquierda, la y tiende a valer 2. Y volvemos a comprobar que la imagen del 1 en este caso es 2, lo hicimos antes, la imagen del 1 es 2, los límites son distintos, la imagen no coincide con los dos límites, por lo tanto, en términos matemáticos, la función, la gráfica de esta función, donde x vale 1, decimos que es discontinua. Pues bien, este es el concepto riguroso del estudio de la discontinuidad, porque más adelante, quizá no en este curso, vais a ver que existen distintos tipos de discontinuidad. Y para averiguar el tipo de discontinuidad, obligatoriamente tengo que hallar la imagen en ese punto y los límites laterales en ese punto. Pero de momento, problema concluido.